Buenas tardes, hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Grato por ver este púlpito. Se echa de menos este púlpito para los que somos predicadores, pero me di unas pequeñas mini vacaciones porque tuvimos gente predicando el domingo, en la semana, y hoy día en la mañana también, y hoy en esta noche. Inclusive podría haber dejado al pastor Ricardo, pero uno echa de menos su púlpito. Pero también el día miércoles el pastor Celso va a estar trayendo la palabra el miércoles, así que vengan, ya estén todos aquí escuchando pastores. Yo tengo que viajar, también voy a predicar, por eso también viajo a predicar allá en el sur, así que sean en buenas manos, amén. Amén. ¿Y algún varón para el domingo? Nadie dice que pelea. Todo el que predica. Nadie se pelea, uno dice. No, ya está listo, ya estoy bloqueando a ver si algún valiente decía pastor aquí. Le dije a algunos valientes por ahí, dijeron, ¿y no habrá otro? Es que mucha gente. Ya está bien, no lo entiendo. Mi hermano, ¿se acuerda usted cuando se casó? El día de la boda. Pero no quiero llevarlo al día de la boda, quiero llevarlo a los días previos de la boda. Varones aquí presentes, los que se casaron, levanten la mano los que se casaron alguna vez. Ya, presta atención con lo que dije. Tan lento. Los que se casaron alguna vez, levanten la mano. Ok, varones, ok. ¿Cuánto pagó por su señora? ¿Cuánto pagó? 300 pesos. Pero en aquellos tiempos eran pesos o eran escudos. 50 escudos. Bueno, yo le hago esa pregunta porque vamos a estar hablando acerca de las bodas del Cordero, que tiene relación con la Santa Cena que vamos a estar celebrando. Un día vamos a celebrar una cena allá en los cielos, pero justamente esa cena se le llama las bodas del Cordero porque todo esto tiene que ver con aquello. Y vamos a ver cómo la palabra de Dios nos enseña y encierra tanto simbolismo en la Biblia para poder nosotros comprender. Yo le hago la pregunta a usted por cuánto pagó, porque el pueblo judío paga por su señora y se tiene que hacer un contrato. Y hay inclusive los líderes judíos establecen un monto para la comunidad. Esto es lo que se va a pagar, mínimo. Ahora, si usted quiere pagar más, pague más. Pero yo creo que en nuestra cultura nunca pensamos en pagar. Y lo que se hacía en los tiempos antiguos, que lo vamos a ver, yo iba a hablar con el papá de la niña, de la doncella, dice la Biblia, que me gustaba, y ofrecía y llegaba a un trato, con el tanto voy a cobrar. En el trato, ¿quiénes son hijos primogénitos aquí? ¿Quiénes son primogénitos? Bueno, los primogénitos estaban juntos con el papá para acordar el pago. ¿Por qué? Porque el primogénito también tenía que aprender en un futuro cómo también hacer negociaciones. Así que interesante, se empezaba a ver el pago. Y es interesante que yo, cuando estaba leyendo la historia y sacando información extra de la Biblia en cuanto a los pagos, me pareció algo maravilloso. Si alguien se quería casar con la hija del sacerdote, tenía que pagar 400 veces más que lo normal. Quería 4 veces más de lo normal. Amén, dije yo. Voy a volver a esa cultura, dije yo. O sea, si un hermano, si aquí un joven se quiere casar con tu hija, paga 100. Pero si se quiere casar con la hija del pastor, paga 400. Mínimo. ¿Pastor Celso? Vamos a llegar a tratores de... Amén. Pero vamos a ver que todo eso, y ojo, dice la palabra de Dios, que el Señor lo va a dar un instante. Vamos a orar para bendecir la palabra de Dios y haciendo un análisis de todo lo que vamos a estar viendo. Señor, gracias Padre, te damos en esta noche. Gracias Dios por tus bendiciones, por tu protección, por el cuidado que has tenido durante estos días hacia nosotros. Agradecido Padre por toda la bondad que tienes en nuestra vida. Y Señor, pedimos en esta hora que descienda la sabiduría de lo alto para comprender todo lo que en la Escritura encontramos, para que realmente sea en nuestro corazón un llamado justamente
a comprender qué significa realmente el sacrificio que hiciste tú por nosotros en la cruz. Por eso Dios, agradecido que nos da su lugar para poder anunciar las buenas nuevas a cada uno de nosotros, como también seguir creciendo en el conocimiento para toda buena obra. Dios bendice a nuestros hijos, jóvenes, pequeños que están ahí en su clase, que estés acompañando, también viendo, aprendiendo grandes historias de muchos personajes, José, David, quizás personajes que estuvieran en los tiempos de Noé, y así sucesivamente, donde ven hombres de fe. Bendice Dios a sus maestros que enseñan buena palabra a nuestros hijos. Y también en forma especial oramos por nuestros jóvenes que ya en estos momentos van viajando rumbo a Concepción. Como decíamos en la mañana, protégelos, Señor, guíalos, abre los ojos y todos los sentidos abiertos de los choferes que van a manejar esas máquinas, Señor, para que realmente todo resulte y quita cualquier obstáculo en el camino. Cuida a nuestros hijos en su salud, en sus enfermedades, que no ocurra nada, para que simplemente disfruten y Dios les pueda estar hablando durante esta semana. Bendice Dios este tiempo y a las visitas que nos están acompañando en esta hora, que Dios les bendiga grandemente. Es el deseo y el sentir de nuestra congregación con toda persona que viene a nuestra iglesia por primera, segunda o tercera vez, porque después de esas veces somos familia. Gracias Dios, bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarle a abrir su Biblia, el libro de Apocalipsis, por favor. Último libro de la Biblia. Versículo 7 del capítulo 19. Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, por favor. Un libro que para muchos es incomprensible y están en lo cierto. Para mí un libro que todo nuevo creyente debería ser de los últimos libros en leer. Por lo regular la gente dice, quiero leer, y se van a Apocalipsis o se van a Génesis. No son libros para, por si acaso, estar aprendiendo algo tan sencillo. Son cosas mucho de simbolismo, y en especial el libro de Apocalipsis. Si a usted le gustaría leer el libro de Apocalipsis, primero le recomiendo, lea bien el libro de Daniel, por si acaso. Es un libro para leerlo, inclusive que rellena, más bien dicho, los vacíos que se encuentran en el Apocalipsis. Daniel ahí los va llenando para mejor comprensión. Mucho simbolismo. Y el Señor aquí en el libro de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 7, y quiero que usted pueda leer conmigo en esta noche, del versículo 7 al versículo 9, todos juntos. ¿Se le parece? ¿Amén? ¿Por qué con el pastor Enoch decían amén más fuerte y con uno baja el nivel? ¿Qué pasa? El pastor Enoch decía amén y bajaron. La palabra de Dios es la misma. El mensajero solamente, pero es la misma. ¿Amén? Todos juntos, versículo 7 al versículo 9, a la 1, a las 2 y a las 3. Porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de las manos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Así que el texto que ustedes están leyendo habla de las bodas del Cordero. Y el propósito justamente del tema que vamos a estar viendo es poder tener el contexto de lo que significa las bodas del Cordero, inclusive que tiene que ver mucho con la muerte de Jesucristo en la cruz. Pero también a través de las bodas del Cordero, usted y yo podemos comprender que Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Porque cuando usted ¿se casó para qué? Y aquí yo puedo escuchar miles de preguntas. Es que no quería estar solo. Escuché un día. Te casaste para eliminar la soledad. ¿Ok? Es que yo me casé porque no quiero trabajar y quiero que me mantengan, dijo una señora.
Bueno, porque ella quiere provisión. Hay otra que dice, yo me casé porque yo quiero tener hartos hijos, porque me gustan los niños. Y se casaron para tener hijos. Y así sucesivamente. Yo te pregunto a ti, ¿para qué o por qué te quieres casar o te casaste? ¿Y por qué las señoras tienden a mirar al marido y le dicen, a ver, después de 20 años, ¿qué escuchas por qué te casaste? Mira, ahí está preguntando, ¿por qué te casaste? ¿Por qué se casaron? Carolina, ¿por qué te casaste? ¿Por qué te casaste, Carolina? Te hablo a ti, Carolina Santander. ¿Qué dijo? A todas las anteriores. Por si ustedes no lo saben, ella me pidió matrimonio. Si ustedes supieran mi historia, yo me iba a casar, no con ella, con otra persona. Y cuando ella se enteró, ella dice, no, tengo que jugármela. Y no, sí, se la jugó. La rompe hogares allá. Vamos a la palabra de Dios, mejor no estoy hablando de mujeres, pastor. No, yo terminé una relación, en serio, pero yo terminé en una relación en que estaba, y gran parte de eso fue porque mi señora, justamente ella me decía que estaba hablando por mí, que no importa lo que yo hiciera, pero si ella estaba en sus posibilidades de jugársela, se la iba a jugar, y eso me llamó la atención. Terminé esa relación y después de un tiempo entramos en noviazgo y 6 meses nomás tuvimos de novio y nos casamos, cortito. Y creo que he tomado la mejor decisión de la vida, el haberme casado con ella. Ni quiero ni pensar sobre de otra manera. Así que doy gracias a Dios. Cuando uno se casa, ¿para qué te casas? En realidad, como dice la Escritura, y lo podemos ver, que la gran parte del matrimonio, por qué tú te casas, es por el amor. Y el amor tiene que ver con el sacrificio que tú haces por el otro. Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando el Señor Jesucristo vino y murió en la cruz, en cierta manera se estaba casando contigo. Y Dios, a través de su Hijo, no quería que tú te fueras al infierno. Así dice la Escritura, y disculpen los que se asustan con el infierno. La Biblia dice que en el infierno crujen los dientes, se sufre y se experimenta la soledad máxima. O sea, si usted se casó por estar sola, en el infierno es algo terrible, soledad máxima. Y ese es un dolor mucho más profundo, de que usted pueda estar ardiendo en llamas. La gente tiende a tener temor al infierno porque dice que se va a quemar. Mi hermano, eso es mínimo por la soledad máxima que va a sentir en el corazón aquella gente que vaya a ese lugar. Y justamente cuando Dios vio a una mujer, comilla mujer, porque me estoy refiriendo a la iglesia de Dios. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. Entonces cuando Dios te dio a ti, vio que te ibas a ir al infierno. Y ahí Jesucristo dice, yo me quiero casar para rescatarla. ¿Me estás comprendiendo? Y ese matrimonio que Cristo hizo con la iglesia, lo hizo en base a una cosa, dice Juan 3:16. ¿Por qué? Por amor. Entonces yo me caso para satisfacer todas las necesidades que ella necesita, sin esperar el costo mío. Y si incluso tengo que dar mi vida por mi señora, o como diría Cristo, si tengo que dar la vida por mis ovejas, la voy a hacer. Por eso el matrimonio representa en la Biblia algo muy simbólico entre Cristo y la iglesia. Y Él lo estableció así. El primer milagro de Jesucristo lo hizo ¿dónde? En una boda, donde convirtió el agua en vino.
y eso no da derecho a decir que uno puede tomar por si acaso. Miren por favor Mateo 25. Con estos pasajes vamos a ver que podemos entender mucho más lo que es una boda judía y el simbolismo de Jesucristo y lo que hace por ti constantemente. Ahí en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 1. Dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 las insensatas, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas y juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo cabecearon y todas se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Es una parábola tremenda de lo que va a suceder en un futuro. El Señor simplemente en esta parábola estaba reflejando una boda, se podría decir, en los tiempos judíos, donde estaban todas las vírgenes reunidas y venían los esposos a hacer el trato y para llevarlas. Pero ese día había mujeres que estaban preparadas justamente para la venida del esposo. En este caso, usted tiene que estar preparado para la venida del Hijo del Hombre. Pero habían insensatas, eran vírgenes, era gente que estaba esperando al esposo, gente quizás muy religiosa, si hablamos del simbolismo, gente que iba a una iglesia, gente que quizás escuchaba una predicación, pero cuando el día llegó no estaban preparados. Y es interesante que siempre en la Biblia, por si acaso, cada parábola, cada enseñanza tiene un significado profundo. El Señor Jesucristo ocupó justamente las parábolas como un recurso literario para que cada uno de nosotros aprendamos de mejor manera y también para ocultar información a los judíos de aquel tiempo, dice la Escritura. Pero vemos aquí que el Señor habla justamente de ¿cuántas vírgenes? ¿Cuántas vírgenes? ¿Por qué 10? ¿Por qué no 5? 6, 7. ¿Por qué 10? ¿Cuántos mandamientos hay? Los primeros 10. ¿Amén? ¿Cuántos dedos tiene usted? ¿En las manos? ¿Y en los pies? Interesante. Miren algunas menciones que les quiero hacer. Las veces que el Señor Jesucristo dijo yo soy, en el libro de Juan aparecen 10 veces. Los 10 mandamientos, las 10 minas, los 10 siervos, los 10 leprosos, las 10 vírgenes. ¿Por qué 10 en la Biblia? ¿Por qué tanto 10 en la Biblia? Las 10 plagas de Egipto, ¿se acuerdan? ¿Por qué 10? Porque el 10 en la Biblia es la responsabilidad ante Dios. El número 10 en la Biblia representa responsabilidad. 10 mandamientos. ¿Hacia quién? Tengo que cumplir los 10 mandamientos. ¿Hacia quién? ¿Hacia quién? Hacia Dios.
¿Por qué 10 dedos? Porque es la divinidad o la relación de rendición de cuentas de nuestro cuerpo al Dios. Por las manos, por lo que tomamos, y por los pies, por lo que caminamos. 10 vírgenes, responsabilidad a Dios. Pero habían de las 10, ¿cuántas irresponsables? 5. Todo en la Biblia tiene mucho simbolismo. Así que vemos ahora que aquí la Escritura nos está diciendo de que habían estas 10 vírgenes, y dice bien claro, entonces el reino de los cielos, miren lo que dice, versículo 1, entonces el reino de los cielos será semejante, igual, la palabra semejante es una mención, una responsabilidad de cada uno de vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir a ¿quién? ¿Quién es el esposo en esta historia? Cristo. ¿Quiénes son las vírgenes? Dependiendo. Las 5 sensatas, eres tú, la iglesia, yo. Las insensatas son toda la gente que no va a ir a la presencia de Dios en las bodas. Y es por eso que vemos aquí que, por si acaso, cuando Cristo venga, cuando sucedan las bodas del Cordero, por si acaso, los que aceptaron a Cristo como su Salvador entrarán a las bodas, irán a una boda. Los que no, serán echados al lugar donde crujen los dientes, dice la Escritura. Es tremendo lo que va a suceder. Pero también después hablamos del número 5. Interesante el 5 en la Biblia. ¿Se acuerda dónde aparece el número 5? Haga memoria, a ver. ¿Cuántas piedras tomó David para derrotar a Goliat? ¿Cuántas? ¿Cuántas piedras? 5. 5 piedrecitas. ¿Dónde aparece otra vez más el 5? Bien, excelente. Cuando el Señor trae la multiplicación del pan y los peces. Muy bien, excelente. ¿Qué otro 5? Haga memoria, a ver. Vamos, mi hermano, yo sé, como decía Pastor Enoch, yo sé que usted sabe. Solo pienso un poquito. Una más difícil. Una más difícil. Los ángulos del tabernáculo medían 5 codos de altura. Y la distancia entre cada tabernáculo era de 5 codos. En el tabernáculo, el templo, habían 5 codos de diferencia entre los atrios. La palabra 5 en la Biblia aparece muchas veces. La palabra gracia aparece 5 veces en el libro de Génesis, en especial para hablar de Noé. Y cada vez que usted en Génesis va a encontrar la palabra gracia, la encuentra 5 veces, porque 5 significa gracia. La gracia de Dios estaba en el tabernáculo. Ese día que hubo la multiplicación del pan y los peces, ¿qué estaba llegando sobre esa gente? La gracia de Dios, algo que no merecemos, pero que Dios lo da. Entonces cuando estas mujeres, por eso dice 5, estas mujeres merecían irse con el esposo, no, por la gracia del Señor Jesucristo, ellas estaban preparadas para ir. 5 en la Biblia es importante, 10 es importante, 3, la Trinidad es importante, 12 columnas, 12 apóstoles, 12 tribus, 12 pórticos, y así sucesivamente, 12 diademas, 12 gobiernos. La quinta vez, justamente, en Génesis, donde aparece la palabra gracia, se refiere a Noé. 5 veces aparece la gracia en el libro de Ruth. 5, el número de vírgenes que pudieron tener justamente el aceite. Y en la Biblia que estamos leyendo, cuando dice las mujeres, vaya ahí al versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo ¿qué cosa? ¿Qué simboliza el aceite de la Escritura? El Espíritu Santo.
Entonces, ¿cuál era la diferencia de por qué unas iban a entrar a la presencia de Dios o se iban a casar y las otras no? Era porque la presencia del Espíritu Santo no estaba en estas mujeres. Más las prudentes tomaron, ¿qué dice? Aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, se está refiriendo a que Cristo, ¿dónde está Cristo ahora? Dice la Escritura que está sentado a la diestra de Dios Padre. A pesar de que Dios es omnipresente, también está en su corazón. Pero está junto a Dios. Y se está simbolizando cuando Cristo está junto a Dios, es que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Y sabe qué está esperando? Que pase el periodo de la boda. Porque aquí es donde usted tiene que entender y comprender lo que el Señor estaba hablando. Cuando yo me iba a casar, cuando usted se iba a casar, si hubiera sido judío, cuando usted ve a José y María, yo iba y hacía un trato. Iba donde el papá de la hija y le decía, ¿cuánto vas a cobrar? Junto a él estaba también el hijo mayor, o a veces los hijos. Y empezaba el tira y afloja. ¿Cuánto? ¿Cuánto por tu hija? Pero no llores, pues, Felipe, si todavía no sucede. Ya se está emocionando. ¿Cómo va a llorar ese día? El Señor va a venir antes, amén. Yo igual creo lo mismo. La ley judía en los tiempos bíblicos, el rango que había de costo eran 200 denarios las doncellas. Y si usted era viuda, la mitad. Lo usado siempre sale más barato. Sí. Sí, ese era el precio por si acaso. Pero ojo, que si alguien quedaba viuda, igual tenía que ir a arreglar con el papá o con el hermano mayor. Por si acaso. No era así, porque todo tiene un simbolismo. Entonces iban donde el papá y le decían, ¿cuánto? En la mínima eran 200 denarios. Y se llegaba al acuerdo, es que no me quiero adelantar el mensaje, pero va a adelantar, ¿eh? Para que sea más sabroso, ¿amén o no? Entonces llegaban al acuerdo y el acuerdo se cerraba tomando la mujer, la doncella que la llamaban, y aquí era interesante. Si a la doncella la llamaban, porque sabía que había venido un muchacho, si a la doncella la llamaban, le decían, ven a cerrar el trato. Si la doncella aparecía, estaban ok, pero la doncella podía resistirse y no salir. Y eso quería decir al papá que no hay trato. ¿Pero se conocían? ¿Se conocían? A veces sí y a veces no. A veces sí y a veces no. Acuérdense, Abraham con su hijo Isaac no se conocían. El varón la trajo. Simple. Y cuando le trajeron, me están diciendo que me corra porque está la escoba en internet. Disculpen, hermano, allá al fondo. Y por las cámaras de YouTube también disculpen. Ahora me vas a entrar. Hermano Edgar, ponga varias cámaras para poder moverme en el escenario o en el atrio. Bueno, ¿en qué me quedé? Tanta seña que me hacían de atrás. ¿Se conocían o no? Si se conocían o no se conocían, no necesariamente. Ahora, ojo, que a las hijas las educaban para amar a su esposo sin conocerlo. Porque el amor, ¿qué es lo que era? Cubrir la necesidad del otro. Aunque me imagino, si usted viviera en ese tiempo, ojalá que no sea feo. Me voy a entregar, pero ojalá que no sea fea. En serio. Pero ¿dónde hay amor? El amor es ciego. Mire para el lado. Amén. Se hacía el trato. Se cerraba el trato, presta atención. Se cerraba el trato. Se llamaba a la doncella, se aparecía la doncella, el varón iba a estar contento. Y el papá, con mayor razón, iban a cerrar el trato. Pero cuando aparecía la doncella,
el papá de la muchacha decía: tráigame una copa. Y llenaban la copa con vino, con mirra. Y bebía el papá, bebía el novio y bebía la novia. De una sola copa. Por eso cuando el Señor Jesucristo habló de la copa, después dice que la tomó y la repartió a sus discípulos. Cuando el Señor Jesucristo parte la copa, y lo que vamos a hacer en esta noche era recordar que Él se estaba casando con usted. Por eso no cualquiera se puede sentar a la mesa. Solamente las personas que aceptaron el llamado y vinieron a entrar en un lazo matrimonial con Cristo pueden sentarse a la mesa. Amén. Vamos a la palabra de Dios a ver todas estas cosas. Primera de Corintios, capítulo 6. Y mientras pasaba un año, cuando se cerraba el trato, se llegaba al acuerdo monetario, el hombre tenía que salir a construir su casa para recibir a su esposa. Ya eran desposados, ya estaban, comillas, casados por trato, no consumados, casados por trato, no consumados. En ese periodo se podría eliminar, por si acaso, el matrimonio si hubiera algo. Cuando usted ve la historia de Jesucristo, dice que José desposó a María. Pero en la mitad de cuando José estaba construyendo su casa para recibir en un futuro a su esposa, que ya había trato, el Espíritu Santo vino y dijo: cayó gracia sobre María. Y el Espíritu Santo trajo a Jesucristo al vientre. Cuando José se entera de que su señora estaba embarazada, siendo que él no había participado porque era virgen, dice la Biblia que José quiso desposarla secretamente. ¿Sabe por qué? Porque arriesgaba la lapidación. Porque si José hubiera reclamado al pueblo y le dicen: hice un trato con esa mujer, pagué 200 denarios y ahora me acabo de enterar que está embarazada, la sacaban al patio, la enterraban hasta la cintura y la apedreaban hasta matarla. Pero dice la Biblia que cuando José, y eso habla de que José era un varón justo, dijo que no quiso difamarla, no quiso hacerle un daño, tiene que haberla amado. Que dijo: bueno, quedó embarazada, yo no quiero que muera. Por eso dice que la quiere dejar secretamente, que nadie se entere. Pero en eso el Señor le trae una visión y le dice a ese hombre que no se preocupe. Todo lo que está sucediendo en el vientre de María es Dios obrando. Y va a ir ahí el Cristo, el Redentor. Amén. Y ese hombre se hizo cargo en ese año. Por eso cuando uno lee la Biblia va comprendiendo muchas cosas. Dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Empieza a entender la ilustración? ¿Empieza a entender la ilustración de las 10 vírgenes? Las 5, a través de la boda que yo le mencionaba, el Señor dice que el novio acordaba un precio por el rescate de la doncella. Y la Biblia nos dice que justamente porque habéis sido comprados, ¿qué dice? Por precio. Mi hermano, tú también estabas igual que una doncella. Se refiere a la iglesia, por eso ocupa el término femenino, aunque también se refiere a mí. Y vino justamente el Señor Jesucristo hace 2000 años atrás y hizo un acuerdo con su Padre y compró con precio
Pero no fueron denarios, sino que fue sangre sobre un madero. Y te compró a ti. Mientras tanto que te compró y todavía no llega la boda del Cordero que va a ser en los cielos, estamos en ese periodo, comillas, de un año, que han pasado 2000, mientras el Señor dijo en su palabra: voy a preparar lugar para vosotros. Mansión. Mansión gloriosa. Yo no canto como el otro. ¿Cree que le cante ahora? Está de moda cantar. No lo vamos a hacer, yo soy único. Yo no copio. Pero el hombre iba a construir casa a la doncella. Y el Señor Jesucristo dijo: no se turbe vuestro corazón. ¿Crees en Dios? ¿Crees también? Porque en la casa de mi Padre, si yo lo fuera, os hubiera dicho: mas voy a preparar lugar para vosotros. ¿Qué está haciendo el esposo por su iglesia mientras? ¿Entiende la ilustración de lo que es la boda judía? El esposo está construyendo por un año mientras todavía no se desposa, pero ya fueron comprados. Mi hermano, tú ya fuiste comprado con la sangre de Jesucristo. Por eso eres la esposa, o eres hoy en día llamada la novia. Pero cuando un día llegues a los cielos, serás llamada la esposa del Cordero. Amén. Mateo 26, por favor. Mateo 26, versículo 27. Si leamos todos juntos del 27 hasta el 29, todos juntos, fuertemente, a la 1, a las 2 y a las 3. Y tomando la copa, bendiciendo todas las gracias de Dios, diciendo: bebed de ella todos, porque es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos se derramará para sacar la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid, hasta que el día que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los Padre. Amén. Cuando nosotros celebramos la Santa Cena, nosotros tomamos la copa y comemos el pan. Lleva un tremendo significado. Y posiblemente a lo mejor no había escuchado nunca una predicación en cuanto a una boda. Pero con mayor ahora, si usted escucha y ha escuchado esta predicación, lo que significa sentarse a la mesa, es algo importante. Mucha gente y muchos cristianos hoy en día miran la Santa Cena como que fuera algo más de parte de la reunión una vez al mes. Es mucho más que eso. Es recordarnos que alguien pagó un precio. Es recordar que tenemos que sentarnos a la mesa y beber de una misma copa. Comilla, era un simbolismo. Cada vez que usted se echa el jugo de la vid, a usted debe recordarle que usted tiene un trato, porque vino un varón y lo compró usted. Y si usted está de acuerdo, irse con ese varón, entonces usted bebe de la copa. Por eso para mí es raro cuando gente no quiere celebrar la Santa Cena. Es estar diciendo simbólicamente: no quiero casarme con el que viene a desposarme. Arregle cuentas con Dios, arregle su corazón con Dios y celebre siempre la cena si es posible. Porque es mucho más allá de lo que usted siente, o muchos dicen es que la Biblia dice: examinaos a vosotros mismos. Pero la Biblia, cuando habla de examinaos a vosotros mismos, en especial se está refiriendo a discernir, dice la Escritura, lo que está haciendo. Y hoy día, en esta predicación, lo que estoy haciendo es agregar más discernimiento a la cena del Señor cuando usted se sienta. La cena del Señor no solamente es decir y recordar que Cristo viene por nosotros, recordar también que Él pagó un precio y que se casó junto a nosotros, nos desposó y hoy día somos su novio. Todos los que somos redimidos, dice la Escritura, remisión de pecados.
La remisión de pecados tiene que ver con un término, por si acaso, de esclavitud. Cuando tú eras esclavo, cuando tú estabas prisionero, venía una persona y pagaba el precio para dejarte libre. La palabra para dejarte libre se refería a la palabra redimido, comprado para soltar. Y justamente acuérdense que en aquellos tiempos, dice la historia, y había 10 doncellas, se juntaban las doncellas en una casa y esperaban que algún día viniera un varón a llevárselas. Mientras tanto, como eran doncellas vírgenes, las cuidaban y las mantenían encerraditas para que ninguno se propasara. Y es por eso, bueno, siempre hay que hacer eso, cuidar a nuestras hijas también, ¿no? No sé si encerrarlas, pero es una buena idea. Para los que tenemos hijas. Pero para los que son varones van a tener que empezar a juntar plata después de esta predicación. Amén, hermano Felipe. Acuérdense, 200 mínimo. $400 si es pastor. ¿Y cómo estamos para subir el precio? 400, José Menarí. No. Vamos, póngale más. Y una vez que justamente se hacía el trato por el rescate o por sacar a la doncella de ese lugar, había un compromiso. Ahora el novio tenía que entregar, por si acaso, una garantía al padre. Aparte, maravillosamente. Miren lo que dice, si lo quiere buscar, si no, da lo mismo. Génesis 34:12. ¿No está la ley ahí, por si acaso? No está la ley. ¿Por qué digo no está la ley? Para que alguien diga, no, es de la ley. No, no es de la ley. Y yo creo que es algo que podríamos hacer. No, le estoy dando una idea nomás. Lo he estado pensando durante este día. Porque en los tiempos antiguos, si yo me iba a casar, o si mi hijo, si venía alguien a buscar a mi hija y decía, pastor, me quiero casar con su hija, lo primero que iba a decirle yo, ojo, la ley dice que tienes que darme 400 denarios. Aquí están. Ya, pero ahora tienes que darme una garantía. Maravillosamente, usted va a encontrar en el Nuevo Testamento la palabra garantía. Y esa garantía la da el Espíritu Santo, las arras del Espíritu. Amén. ¿Quién dio la garantía cuando Cristo te desposó y te puso como novio? El Espíritu Santo. Por eso tanto pasaje maravilloso que habla de una boda. ¿Qué dice Génesis 34:12? ¿Escuchó? Entonces ya, da los dones, que eran dones es dinero, no es dones de habilidades, es dinero, o dotes. Ya, págame, ya, están los 200 denarios, pero después el versículo que dice, y yo daré, ¿qué cosa? Una garantía. Y cuando se celebraba la boda, la garantía vuelve. Ya no necesito la suerte. Cuando usted llegue a la presencia de Dios, hay muchas cosas que ya no van a necesitar. ¿Me entiende? El Espíritu Santo no necesita sellarlo a ustedes porque usted es hijo de Dios y es una criatura, pero cuando llegue a los cielos, y va a ser como en los tiempos antiguos, donde Adán y Eva no tenían al Espíritu Santo, sino que dice que el Espíritu Santo se movía en medio de ellos. Amén. Y cuando algún día estemos en el cielo, ¿sabe qué va a hacer el Espíritu Santo? Va a andar en medio de nosotros. Porque la garantía ya fue de vuelta cuando un día usted vaya al cielo. Mientras tanto,
no vaya a los cielos. El Espíritu Santo es la garantía de que usted va a ir al cielo y que hay un trato. Y es por eso que dice la Escritura en Efesios 4, versículo 30, que usted es sellado por el Espíritu Santo. Pero no lo entristezca, dice también el mismo pasaje. Por eso, mi hermano, mire por favor Efesios 1. Y voy a leer de corrido un poquito por si acaso, por el tiempo. Por eso, mi hermano, cuando leemos estas palabras, y es interesante, yo no sé si hay visitas en esta hora, primera vez que vienen a una iglesia o están en una iglesia cristiana, muchos leen la Biblia y no la entienden. Inclusive te quiero decir que a veces muchos cristianos podemos leer un montón de veces un versículo y pasar por alto estas cosas maravillosas. Porque son profundas, hay mucho simbolismo. Y la Biblia dice que si usted no tiene a Jesucristo, con mayor razón el Evangelio no lo va a poder comprender. Pero si usted recibe a Cristo como su Salvador en su corazón, te aseguro que tus ojos serán abiertos. Y empezarás a entender, a comprender la Escritura, aunque también hay que dedicarle tiempo para ello. En Efesios 1, versículo 13 al 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste, que dice, sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es, que dice, las arras de nuestra herencia hasta que llega al cielo. Era lo que yo le estaba mencionando recién. La garantía que dejaba el novio por las esposas que después tenía que devolver, dice la Escritura, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la garantía de tu salvación. ¿Y que será hasta cuándo? Dice, hasta la redención o la remisión de todos sus pecados cuando llega a la presencia de Dios. Amén. Que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Mateo 24, versículo 45. Durante este periodo que se hacía la garantía, la novia se preparaba para su futuro esposo. Mateo 24, 45. El hombre se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer. Y préstame atención con esto, que no quiero, lo podría obviar, pero lo voy a dejar. Lo quiero leer como lo encontré en la cultura judía. No se aprovechen algunos oyentes aquí. ¿Amén? Hay algunos, pero si nadie dice amén, primero quieren saber qué quiere decir. Jóvenes que no se han casado aún, y otros igual. Están lentos, no se preocupen. Durante este periodo la novia se preparaba para su futuro papel de esposa y el novio se encargaba de conseguir el futuro alojamiento para su mujer, que podía ser incluso una habitación dentro de la casa de los padres. Eso quiero que odie. Dentro de la casa de los padres. Amén. ¿Y por qué poco amén? Jóvenes, ¿por qué poco amén? Después apareció un famoso proverbio chileno: el casado no es bíblico. Pero lo creo. Amén. Mateo 24, 45. No se olviden que no pueden haber dos reinas en un castillo. Por eso salgan. No pueden haber dos reyes dentro de un castillo. Versículo 45 de Mateo 24 dice: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, el cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo el cual, cuando su Señor venga,
lo halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos y aún comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que no espera, y en la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Ahora ocupó también otro simbolismo. Un señor que se iba a hacer negocios y dejó a alguien a cargo de su casa. Es exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Cristo está en sus negocios. En los negocios de mi Padre es necesario estar. Y allá están en los cielos. Cristo está haciendo sus negocios, preparando un lugar para vosotros. Pero usted debería estar cuidando sus bienes y no tirándose a borracheras, dice la Escritura. No viviendo la vida loca, dice la Escritura, sino cuidando de todo lo que Dios le ha dado. Podemos ver que el Señor espera de nosotros que preparemos, que seamos fieles en el tiempo. Hoy en día Cristo no está aquí con nosotros, comillas, está en los cielos, y mientras tanto está esperando de que usted tome buenas decisiones en su vida, que lleve a su familia por caminos correctos, que se cuide como una virgen, pura, sin mancha, sin mácula, dice la Escritura. Porque un día va a volver el esposo. El esposo tiene que hallarla a su esposa, a su novia. Muy bien. Juan 14. Y este es el último pasaje que leemos. Parte diciendo el Señor y dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Sabe cuántos corazones están turbados? ¿A dónde van a pasar la eternidad? ¿Sabe qué dice el Tesalonicense? Que hay algunos que no tienen esperanza. ¿Qué va a suceder con ellos cuando mueran? Siendo de que la Biblia está llena de información para saber con exactitud a dónde tú vas a pasar cuando te mueras. Es increíble que mucha gente hoy en día deja el destino esa información. Si te mueres, ¿a dónde vas? No sé, Dios sabe. Sí, Dios lo sabe y lo dejó escrito, amén. El que sabe dijo cómo poder llegar a ese lugar. Y si usted está perdido y toma un mapa, usted sabe a dónde llegar. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. Y lo que digo yo y hago es verdad. Y si tú sigues esa verdad por ese camino, entonces tú tienes vida. Y si vienes por el nombre de Jesucristo, el papá de Él no te echa fuera. Entonces, ¿por qué mucha gente hoy en día se turba? Dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. Porque aquellos tiempos la gente no había escuchado nunca del tercer cielo. En aquellos años la gente nunca había escuchado que había después de la eternidad. Muchos eran creencias. Pero el Señor Jesucristo traía un mensaje. Dice, el reino de Dios se ha acercado, ha venido hacia vosotros. Se refería a la salvación de las personas. Mucha gente murió esperando al Mesías y dice que estuvieron allá en el Seol. Otros en el infierno, Hades, alzando sus ojos en tormento. Veían cómo el fuego los atormentaba en la llama. O sea, gente tenía conceptos. Otros empezaron a crear ideales en sus cabezas. Algunos el Tártaro, el lugar de sufrimiento donde estaban los demonios. En el siglo 300 apareció otro y dijo, el purgatorio, un estado en medio de que uno se puede salvar si tu familia levanta oraciones por ti. Una gran mentira, porque nunca ha existido ni va a existir el purgatorio. El Señor dice en su palabra que está establecido para el hombre que muera una sola vez y desde luego una sola vez usted muere y se va a juicio. No hay nada intermedio. No, es que se quedó dando vueltas por ahí. No, mentira.
No, si de vez en cuando aparece mi tío me viene a visitar. Mentira. La Biblia dice que el que muere va a juicio. Ya. Pero el Señor Jesucristo estaba diciendo a las personas que se iban a morir, que ellos tenían una oportunidad, y esa oportunidad era llegar a la presencia de Dios. Y por eso parte diciendo a la gente, a sus discípulos, no se turben vuestro corazón, no tengan miedo. Y quizás tú estás en esta noche, nadie ni nunca habías escuchado de que la Biblia te puede mostrar o enseñar cómo ir al cielo. Esa es la razón por qué vino Cristo y esa es la razón por qué estableció la iglesia de Jesucristo. Nosotros, no solamente nosotros, muchas iglesias alrededor del mundo predican, y el énfasis, la palabra evangelio, que el día pastor Ricardo preguntaba en la mañana, dijeron, ¿para qué fue escrito el evangelio? La palabra evangelio, evangelius, quiere decir las buenas nuevas, la nueva noticia. ¿Y cuál era la nueva noticia en los evangelios? Que había una posibilidad de ir al cielo si tú la tomabas. Y esa es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Juan 14, versículo 1. Léalo, leámoslo fuerte. 1, 2 y 3. No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. En la casa del Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere, y os prepararé el lugar, ¿qué dice? ¿Vino una vez ya? ¿Cristo vino? 2000 años atrás. ¿Y qué está diciendo? Voy a preparar lugar para vosotros y os prepararé lugar. Vendré, ¿qué dice? Porque ella estuvo aquí en la tierra. Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ¿dónde está Cristo? Y allá usted va a estar también, ¿no? Y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy. Y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y Jesús le dijo, yo soy. Maravillosamente encontró una respuesta. La palabra yo soy fue la palabra que el pueblo de Israel no había escuchado nunca. Hasta Moisés, si usted lee la Biblia, Moisés, un seguidor de Dios, se le aparece Dios y presta atención porque usted a lo mejor nunca se ha dado cuenta. Moisés no sabía cómo se llamaba Jehová. Porque en los tiempos antiguos y hasta el día de hoy para el pueblo judío mencionar el nombre de Jehová no se puede. Por eso cuando Moisés va al monte y el Señor en la zarza ardiente le dice, quítate el calzado, y él se lo quita porque tierra santa es, y él le habla a Dios y le dice, vas a sacar a mi pueblo, he oído el clamor de mis hijos bajo la esclavitud. Y Moisés le dice, pero cuando me pare delante de mi pueblo, de mis hermanos, y me pregunten, ¿quién te mandó? Y es la primera vez que se escucha el nombre de Yahweh. Jehová. Y que la traducción para Jehová al griego se tradujo como yo soy. Y por eso cuando usted lee la historia y cuando el Señor está con los fariseos y los saduceos, están mirando y Jesucristo le dice, ¿quién eres tú? Y Jesucristo le dice a aquellos hombres, yo soy el que soy. Fue la ofensa más grande que escucharon los judíos diciendo,
Jehová está presente delante de ustedes. Y dice que bajaron sus vestiduras porque estaba tomando el lugar de Dios. Y aparte de eso, escuchando el nombre. ¿Quién es Jehová? Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es el mismo que tuvo en el principio. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era Dios. En el principio la palabra era Dios. Por eso cuando uno ve y dice la Escritura, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, en el libro de Génesis, no está hablando Dios con Gabriel, no está hablando Dios con Miguel, no está hablando Dios con Satanás, está hablando con Cristo y con el Espíritu Santo. Y le dice a estos dos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. ¿Quién? Jehová. Y un dato anecdótico, hasta el día de hoy no se sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios. Es un nombre que simplemente la iglesia y nosotros adquirimos. Porque el nombre de Jehová, tal cual como aparece, Jehová, es sin vocales. Así que usted puede ver cómo podría pronunciar Jehová sin vocales. Haga el intento. Yo lo he hecho, he practicado y nunca me ha salido, porque no sé cómo. Interesante cómo mencionar eso. Por eso el nombre de Jehová no es mencionado en el pueblo de Israel, porque no sabe cómo se pronuncia. Pero el Señor Jesucristo vino a cambiar eso y dijo, yo soy el que soy. Jehová. No necesito no saber el nombre, necesito saber un nombre, dado sobre todo nombre. Jesucristo el Señor, Jesucristo hombre. ¿Amén? ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Si tú estás acompañándonos y estás de visita en este lugar, la única forma de salvarte es a través de Jesucristo. No hay otro camino. No hay santos, otros santos que te puedan salvar. No existe ni te puede salvar la madre de Dios, porque Dios no tiene madre. Dios es el que es desde el principio hasta el fin. No se olviden que la madre de Jesucristo simplemente es un ser creado por Dios mismo. Ella no te puede salvar. Inclusive ella dijo unas hermosas palabras cuando fueron a decirle a ella, María, se acabó el vino, ¿qué hacemos? Ella no dijo, ya, pongan ahí, yo voy a hacer esto. No, ella dijo, pero primero le va a decir a Jesucristo, dice, Señor Jesús, se acabó el vino, ¿qué quieres, mujer? ¿Qué quieres conmigo, mujer? Y después María dice en esa frase maravillosa, hagan todo lo que Él os dice. Una María, una buena mujer de Dios, si usted se encomendara a ella, comilla, y estuviera viva, le diría, vaya a hablar con Jesucristo, no hable conmigo. Porque ¿quién es el camino? Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, os será dado. ¿Quién es ese nombre? Jesús. ¿Quiere algo de Dios? Pídalo en el nombre de Jesucristo. ¿Quiere ir al cielo? Pídalo al nombre de Jesucristo. ¿Quiere tener sanidad? Pídalo en el nombre de Jesucristo. Porque no hay otro Dios fuera de Él. Solo hay uno. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos por tu palabra. Gracias, Dios, porque comprendemos mucho mejor lo que realmente era una boda y en especial una santa cena, donde nos recuerda que se celebra un matrimonio entre Dios y nosotros.
Y si nosotros estamos de acuerdo, tomamos la copa. Por eso, Dios mío, a través de los años, solamente tus hijos, los sensatos, se sientan a la mesa. Los insensatos se van afuera y grande será el lloro y el crujir de dientes de él. Pero damos gracias a Dios que un día alguien nos habló y nos mencionó a Jesucristo y nos dijo que la salvación era a través de él y nosotros la aceptamos. Y Dios mismo mandó a su Espíritu Santo pagando la garantía mientras él algún día vuelva. Maravilloso Dios, como muestras a través de tu palabra esa gran boda que un día también vamos a celebrar, porque la Escritura dice en Apocalipsis, texto base, que algún día cenaremos con él en los cielos. Pero yo sé, Padre mío, que hay muchas más personas a nuestro alrededor que necesitan escuchar estas verdades y confesar a Jesucristo como su Señor. La Biblia dice en Romanos 10 que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, irás al cielo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Jesucristo dijo, yo soy el camino. El que viene a mí no le echo fuera. Si estás en esta noche, en este lugar, y nunca te habían hablado, quizás o habías comprendido profundamente lo que significa la salvación, tener a Jesucristo en tu corazón y el que te va a dar vida eterna, Dios en su amor y en su gracia te trae a escuchar estas palabras. Muchos de los que estamos aquí tomamos esa decisión. Y por eso Dios te damos las gracias. Pero cualquier día y en cualquier momento sonarán las trompetas en los cielos y vendrás por nosotros, por tu iglesia. La Santa Cena nos recuerda aquello, pero no queremos que nadie perezca, sino que procedan al arrepentimiento. Te doy gracias, Señor, por ser salvo, por estar seguro en mi salvación. Pero si hay alguien en esta noche, que el Señor tocó su corazón y puedes comprender y entender que necesitas a Jesús como tu Señor y Salvador, tienes que tomar una decisión. Es a través de Jesucristo, no hay otro medio del que pueda ser salvo. Y la Biblia dice que tú tienes que invitarlo. He aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Tienes que invitar a Jesús al corazón, con tus propias palabras, sin vocales con tu boca. Yo no te puedo salvar, ni mis oraciones te van a salvar. Es tu propia boca. Yo no sé si en esta noche hay alguien que diría, pastor, el Espíritu Santo me está hablando para que reciba a Jesús como mi Salvador. Lo único que yo te pido es que quiero orar por ti. Quiero que tengas la valentía suficiente para tomar esa decisión. Él vino hace 2000 años a hacer un trato, pero es tu decisión el salir e ir a celebrar la copa con Él. Si hay alguien que tiene ese sentir, que Dios le hace ese llamado a su corazón en esta noche, déjame orar por ti. Solamente házmelo saber, alzando tu mano. Amén. Gracias, Señor, por alzar tu mano. Que Dios te bendiga. Alguien más que diría, pastor, ore por mí. Yo necesito estar seguro que cuando me muera voy al cielo. Quiero tener a Jesús en mi corazón. No sé cómo, pero ore por mí. Solamente alza tu mano. Alguien más que diría, ore por mí. Habrá alguien en esta noche que necesita que el nombre de Jesucristo haga algo en su vida. La Escritura dice, pida, pero pida con fe, no dudando en nada. Dios puede hacer muchas cosas por ti, pero tú tienes que ir donde Él. Él no viene. Buscarme mientras pueda ser hallado. Llamad y se os abrirá. Dios quiere que tú hagas
una oración y clames al Dios verdadero. Alguien más que diría, pastor, solamente alzo mi mano porque necesito oración. Simplemente déjame orar por ti. No interesa qué es lo que sea, pero en esta noche, amén. Amén, voy a orar por usted. Alguien más que diría, pastor, ore por mí simplemente. Tú sabes por qué, yo no, amén, pero voy a invocar al nombre del Señor. Amén, amén, que Dios te bendiga. Gracias por alzar tu mano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias Padre, gracias Dios bueno por esta noche. Gracias porque nos da claridad en nuestra mente y poder comprender profundamente lo que dice tu palabra. Muchos de los que estamos aquí, Señor, no teníamos idea de la Escritura. Y tu Espíritu Santo nos abrió los ojos y hoy en día podemos meditar, soportar en los momentos de aflicción, gozarnos con las conversiones. Por eso, Señor, simplemente te doy gracias porque un día tú como novio viniste a hacer un trago y lo hiciste con papá y le dijiste a Dios: quiero casarme con tu iglesia, quiero casarme con tus hijas e hijos. ¿Cuánto te tengo que pagar?, dijo el novio. Y ese día el Padre de los cielos le dijo: con tu vida, con tu sangre. Y así sucedió hace 2000 años atrás, cuando Cristo pagó el precio. Pero muchos nos demoramos en salir de nuestras habitaciones y tomar y celebrar el contrato matrimonial con el novio. Pero un día nos llenamos de valor y tomamos la decisión de recibirte como Salvador, como la decisión que toma aquella persona que alza su mano diciendo: necesito estar seguro de mi salvación. Y eso nos dio el derecho justamente de sentarnos a la mesa y tomar del jugo de la vida. Y una vez que sucedió eso, Señor, esperamos que tú un día vengas por tu novia. Y aquí estamos, esperándote. Pero sé, Señor, que dice tu palabra que mientras el Señor se fue a lo lejos, nosotros quedamos a cargo aquí en la tierra de velar, de hacer bien las cosas, de cuidar el hogar, de ser predicadores, pregoneros de la verdad. Y como dice tu palabra, ojalá que el Señor nos pille haciendo así. Ruego en el nombre del Señor Jesucristo de estar trabajando el día que Cristo venga. Ruego en el nombre del Señor Jesucristo de estar evangelizando el día que tú vengas. Ruego al Señor Jesucristo que si llega un día domingo me pille congregados en tu nombre, porque quiero demostrar que el trato que Él hizo por nosotros fue de un alto precio. Gracias Padre, gracias Señor. Bendice Dios a aquellos que alzaron su mano pidiendo oración. Tú en tu omnisciencia todo lo sabes, y tú sabes por qué ellos requieren de una oración de intercesión de otros. Oramos como iglesia por aquellos necesitados que en esta noche alzan su mano. Quizás algunos por diferentes temas, problemas, salud, pero en el nombre de Jesucristo sabemos que las cosas son posibles. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesucristo será hecho, pero pide con fe, no dudando. Y en esta noche nos aferramos a esa fe que nos da salvación. Bendice lo que viene, esta Santa Cena, que nos recuerda justamente el sacrificio máximo, pero esa boda en realidad, donde nos sentamos. Y esta boda, como dice tu palabra, Señor, la Santa Cena, va a llegar un día donde va a cesar. No va a haber nunca más Santa Cena, porque hemos pasado de novia a esposa. Y dice la Escritura: y reinaremos con Él. Algún día estaremos cenando en los cielos junto a nuestro esposo Jesucristo el Señor.
Bendice Dios a cada uno. Gracias, Padre. Maravilloso. En el nombre de Jesús. Amén.